Debutó en la MLS a los 14 años y por eso está en boca de todos. Hoy hablamos de Keivan Sullivan. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del Scout Club, ese espacio dentro de este humilde canal en el que diseccionamos jugadores sub-23 que la pueden partir en el futuro o que ya la están partiendo en la actualidad. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de uno de esos, vamos a hablar de Keivan Sullivan, jugador de 14 años que ya ha debutado con Philadelphia Union, un equipo de la MLS que le ha dado la oportunidad de debutar contra New England Revolution en esta temporada de la MLS. Llamativo cuanto menos, 14 añitos, solo 14 años, y estamos hablando de que ya ha debutado en el desfile profesional. Me parece increíble que esto suceda, sobre todo porque está creciendo mucho el fútbol en Estados Unidos. Es verdad que todavía tiene que progresar mucho, es verdad que no estamos hablando de una liga ultra competitiva en comparación con las grandes ligas mundiales, pero sí que estamos en una liga que ha progresado bastante desde su fundación. De hecho, tenéis un vídeo en el canal en el que hablo con Jaime Ojeda de lo que supuso la llegada de Messi y de cómo estaba evolucionando el fútbol estadounidense, el soccer. Vamos a hablar ya de Keivan Sullivan, pero antes, como siempre, os voy a decir que os suscribáis, que es completamente gratis, que me ayudáis a que esta familia sea cada vez más grande y, por supuesto, me podéis dar like o darle a la campanita para que os avise YouTube cada vez que suba contenidos. Ahora sí, vamos con Keivan Sullivan, vamos con este muchachito, porque, bueno, a mí me sorprende muchísimo que estas cosas sigan pasando porque jugadores cada vez más jóvenes debutan en el formato profesional. Y esto me llama la atención, primero porque no creo que hayan terminado realmente el circuito que necesitan para su progresión y para su evolución como futbolistas. Siguen siendo críos, siguen siendo jugadores que, a pesar de que tienen esa osadía o esa capacidad, pueden tener un talento natural por encima de lo normal. Dudo mucho que con 14 años se hayan adquirido toda la educación que tienes que recibir en torno al deporte y en torno a lo que tiene que ser competir, ¿no? entre iguales. En este sentido, creo que la MLS es un formato que facilita que este tipo de talentos resurjan. Primero porque para ellos es un choque, una bomba a nivel publicitario de marketing. Sabemos que los estadounidenses tienen esa facilidad para promocionarse y sobre todo para dar pábulo a noticias que les puedan poner en el candelero, y en este sentido creo que es muy llamativo lo de Keivan Sullivan y que ha puesto a Philadelphia Union también un poco en el marco de lo que más se ha comentado probablemente en este año de la MLS. Si registramos dónde están los picos de valor en cuanto a lo que se ha hablado de la MLS en este año 2024, estoy seguro de que el debut de Keivan Sullivan va a estar de los más altos, y eso yo creo que va a ser algo de lo que se tendrá que hablar como fenómeno social, como fenómeno deportivo. Pero hoy vamos a ir a lo futbolístico, vamos a intentar interpretar qué es este jugador, qué me sugiere, lo que le he visto jugar. He visto bastante porque ahora sí que tengo acceso a Wisecout, lo cual me facilita mucho el poder ver jugadores de cualquier parte del mundo en cualquier momento. Por lo tanto, he visto bastante a Keivan Sullivan, he visto partidos completos, he visto muchos cortes de sus jugadas y eso me ha facilitado hacerme una idea bastante profunda de lo que es este jugador. He visto mucho material de Keivan Sullivan. Por lo tanto, bueno, vamos a ir comentando un poquito lo que es este jugador. Lo primero que hay que decir es que está en una familia de futbolistas. Es algo demencial lo que está rodeado este chico de fútbol. Sus tres hermanos son futbolistas. Sus tres hermanos están ahora mismo jugando al fútbol. Uno de ellos incluso está jugando en el equipo profesional de Philadelphia Union. Dos de ellos están todavía en el Delco, el equipo donde él empezó a jugar al fútbol. Pero es que no acaba ahí la cosa. Su madre y su padre ya tuvieron cierto recorrido en el fútbol estadounidense. Su madre, Heike, viene del fútbol femenino y su padre, Brendan, estuvo en el fútbol universitario. Por lo tanto, estamos hablando de que este chico ha vivido rodeado de fútbol. Y no se queda ahí la historia, porque es primo de Chris Albright, que fue internacional absoluto por Estados Unidos. Así que es una familia de futbolistas, es una familia llena de referencias futbolísticas, y eso es lo que hace que también entendamos un poquito este desarrollo, esta carrera en torno al fútbol. Él empieza en el Delco, el equipo donde ahora mismo están dos de sus hermanos, en el año 2018.
2018. En 2018 él se une a este equipo, es una academia de fútbol, es una academia futbolística en Estados Unidos que tiene bastante relevancia, y a partir de 2020 se une a Philadelphia Union. Es ahí donde empieza un poco su devenir en cuanto a que confían mucho en sus características y en su habilidad. Ese debut, por así decirlo, en 2024 viene después de que hayan vivido en los últimos 2 años con una velocidad pasmosa todos los pasos que generalmente se viven a una velocidad mucho más lenta. Que Evan Sullivan ha acelerado increíblemente. En mayo de 2024, para que os entendáis, firma su primer contrato profesional. Es una cosa salvaje, porque en julio debuta en el primer equipo. El primer contrato profesional de mayo de 2024 no solo le une hasta 2028 con el club, con Philadelphia Union, sino que además tiene una cláusula importantísima en el contrato, que al final del vídeo os desvelaré y os daré un poco mi opinión sobre lo que es esa cláusula y lo que me parece esa cláusula. Es bastante llamativo, es bastante llamativo, lo aviso. Tenéis que ver hasta el final del vídeo para entender por qué digo esto. Vamos allá con su ficha, que Evan Sullivan, jugador de 14 años, es de 2009, es un futbolista zurdo, juega generalmente como interior ofensivo, luego lo vamos a ver en el campo, 1,70 m, un jugador que nació en Filadelfia, tiene raíces alemanas, ¿vale? Pero ya está jugando con la selección estadounidense sub-15, por lo tanto todo indica que va a jugar con Estados Unidos. Él tiene esa variable que le convierte en un jugador interior, un futbolista que puede jugar como mediocentro ofensivo, como media punta, pero que tiende mucho a esa banda izquierda. Es un futbolista que se siente cómodo en esa posición, incluso ha jugado como extremo, le han puesto también en posiciones un poco más retrasadas. Es un futbolista que tiende a estar cómodo en ese perfil izquierdo, a pesar de ser zurdo, por lo tanto es llamativo. Sí que digo que me gusta cómo está evolucionando en cuanto al toque de balón, porque utiliza las dos piernas con bastante asiduidad, y esto en un jugador muy joven yo lo aprecio mucho, sobre todo si va a jugar en una posición intermedia, en una posición en la que se va a asomar mucho al balcón del área. Es un jugador que incluso asume demasiados riesgos a veces. Lo vais a entender ahora, ¿no? Porque en una de las cuestiones que os voy a comentar en sus habilidades va a ser precisamente esa. Sus estadísticas esta temporada son bastante buenas, pero hay que entender que él no está jugando con el primer equipo, ¿de acuerdo? Él ha debutado con el primer equipo, pero está jugando con el Philadelphia Union filial, por así decirlo, ¿vale? En el segundo equipo. 13 partidos, 7 titularidades, algo menos de 700 minutos, 4 goles y 2 asistencias. Un 77% de pases exitosos. Estamos hablando de un jugador que asume muchos riesgos, que juega en una parcela bastante ofensiva del equipo, es decir, tiene que asumir esos riesgos, tiene que intentar romper líneas y tiene un ratio de pases exitosos bastante alto, y luego además contribuye ofensivamente. 6 contribuciones goleadoras en apenas 7 titularidades me parece bastante buen ratio de participación ofensiva. Creo que está bastante bien. Hay que decir que también es un futbolista que destaca en muchas áreas. Ahora vais a entender un poquito lo que os decía de los riesgos. Es un jugador muy ágil, es un jugador veloz, es un jugador que destaca mucho cuando conduce el balón, cuando tiene que ir interpretando la jugada, cuando tiene que crear. Es un jugador completamente autosuficiente, tiene esa capacidad para crear, para dominar, para encarar. Es un jugador que además no se arruga en el duelo, aunque no es demasiado fuerte ni potente, no se arruga en los duelos, cae al suelo. Es un jugador que tiende a intentarlo a pesar de que tenga dificultades para superar a sus rivales, y tiene una altísima seguridad en sí mismo. Eso le hace asumir ciertos riesgos que son impropios de la edad de un futbolista como él. Tiene 14 años, está jugando en un filial. Esto me parece completamente demencial, independientemente de que esté jugando en un filial. Creo que con 14 años tener esa asunción de los riesgos, de lo que tiene que ser echarse un equipo a la espalda, me parece bastante llamativo, ¿vale? Es un jugador muy joven y a veces tiene conductas muy maduras. ¿Qué tiene que mejorar? Bueno, para mí la potencia. Creo que no solo la potencia a la hora de jugar o de conducir, sino también la potencia de disparo. Creo que tiene que mejorar la resistencia, que es algo que obviamente le va a dar su edad, le va a dar el desarrollo físico. El uso de la pierna mala tiene que mejorarlo, a pesar de que, como ya he dicho,
creo que la utiliza bastante bien para lo que es su edad y para lo que es su posición, y tiene que mejorar la asociación. Creo que es un futbolista que tiene que generar mucho más la conexión entre futbolistas, sobre todo por la zona en la que juega. Muchas veces recurre a la individualidad y no mira demasiado hacia dónde tiene que dirigir la jugada en base a sus compañeros. Por lo tanto, creo que eso es algo que él tiene que mejorar, que tiene que potenciar. Con Estados Unidos ya ha debutado, como digo, en Sub-15. En la temporada 2023 jugó la CONCACAF Sub-15, de la que fue MVP. 2 partidos, 2 titularidades, 120 minutos, 2 goles. Estamos hablando de un jugador que siempre destaca. Cada vez que le tienen enmarcado dentro de un torneo o le dan bola, le dan minutos, siempre destaca. Y en una CONCACAF Sub-15, a pesar de que es un torneo hecho para niños, ¿de acuerdo? Porque son niños, no deja de destacar y no deja de ser un jugador que llama la atención. Otro de los factores elementales dentro de lo que es la mercadotecnia y todo lo que se ha movido y se ha hablado de este futbolista está en base a lo que ha conseguido. 17 de julio de 2024. New England Revolution juega contra Philadelphia Union. Y entra un chaval de 14 años y 293 días. Estamos hablando de un futbolista que debuta en la MLS en el terreno profesional con menos de 15 años. Estamos hablando de un jugador que supera el récord de Freddie Adu, que precisamente es uno de los jugadores más recordados en cuanto a edad temprana y debutar en la MLS. Él lo hizo con 14 días más que Keivan Sullivan, por lo tanto, superado ese récord de Freddie Adu y superado ese momento especial que yo creo que todos como niños futboleros vivimos en algún momento, ¿no? El descubrir a Freddie Adu, un chaval que había debutado en Estados Unidos con apenas 15 años. Por lo tanto, veremos si a Keivan Sullivan se le sigue uniendo única y exclusivamente a esa edad temprana a la que debutó en la Major League Soccer, o bien se puede seguir hablando de él en base a su fútbol. Ahora mismo podemos hacerlo, porque con 14 años está haciendo cosas asombrosas, pero veremos si en un tiempo hablamos de él por su edad o hablamos de él por su calidad futbolística. Esto es lo que contaba precisamente Taylor Twellman, exjugador de la MLS, hablando de este muchacho la primera vez que le vio jugar en la MLS. Es el mejor jugador del mundo a esta edad y se ha convertido en un extraordinario y polivalente creador de juego. Yo no sé si se va a seguir hablando de fútbol con respecto a Keivan Sullivan o si solo vamos a hablar de su capacidad de debutar tan pronto, ¿no? Como con Freddie Adu. Lo que sí que hay es una diferencia fundamental. Antes yo os he dicho que había una cláusula importante en su contrato del firmado en mayo de 2024. Esto es importante porque quizá sí se pueda llegar a hablar de Keivan Sullivan en el futuro también por esa cláusula, porque a partir de 2028 Keivan Sullivan es jugador del Manchester City. Esto es algo que a mí me parece, francamente, la mayor diferencia, la diferencia fundamental con respecto al caso de Freddie Adu. Que un equipo de tal potencia haya apostado por un jugador como Keivan Sullivan me dice dos cosas fundamentalmente. Uno, futbolísticamente tienen que haber visto algo que no han visto en otros chavales de 15 años. Y dos, el Manchester City es un equipo muy listo. En 2028, cuando este chico cumpla 18 años, si es tan bueno como parece, se han adelantado a todos para tener el mejor elemento de mercadotecnia para entrar en el mercado estadounidense. Si es que no lo tenían ya, porque obviamente tienen jugadores que están en el mercado global, que están en el mercado mundial. Pero lo que han conseguido con Keivan Sullivan es, si este chico es tan bueno como parece, en 2028 lo tendrán fichado. Y esto yo creo que es algo bastante interesante, ¿no? Desde el punto de mercadotecnia y desde el punto de el mercado de fichajes de jugadores jóvenes. Y como en Scout Club hablamos de jugadores jóvenes, pues hoy tocaba hablar de Keivan Sullivan y ese movimiento, ese debut con 14 añitos y 293 días en la MLS, en toda una primera división estadounidense, en el soccer, nada más y nada menos. Bueno, nada más, yo creo que es un mediapunta bastante llamativo, es un jugador que tiene que evolucionar mucho, que tiene que aprender mucho, tiene que restar un poquito de riesgo a su juego, a pesar de que creo que es algo llamativo y que le hace mucho bien, pero creo que tiene que mejorar, ¿no? En algunos factores, en algunos temas
que yo creo que él mismo y sus entrenadores tienen que ser conscientes. Así que, dicho esto, y sobre todo teniendo en cuenta esos 14 años, hay que tener mucha paciencia, no deja de ser un jugador muy joven, no podemos valorarlo como hacemos con jugadores de 18 o 19 años, es demencial estar hablando de un chaval de 14, pero me parecía interesante sobre todo por esto que hemos comentado del Manchester City, por esa apuesta que se hace ya no solo por fichar jugadores cada vez más jóvenes, sino también por entrar en mercados especialmente potentes a nivel de ventas, a nivel de potenciar tu visibilidad en mercados fuertes como es el mercado estadounidense. Por lo tanto, ahí queda eso. ¿Qué os parece esto? Me lo dejáis en comentarios. ¿Qué os parece que Ivan Sullivan, si lo habéis visto? Me lo dejáis en comentarios. Contadme un poquito vuestra perspectiva sobre este jugador y ese debut de futbolistas por debajo de los 15 años, que me parece una cosa muy loca. Me lo dejáis todo en comentarios, yo estaré encantado de leerlo. Y por supuesto, suscribíos, que es completamente gratis, le dais like al vídeo, lo compartís, hacéis lo que queráis, incluso le dais la campanita para estar enterados de todo. Muchas gracias como siempre por el apoyo y sobre todo por estar al otro lado.